enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos o traspasados de muchos dolores. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, vengo delante de la presencia del altar de la oración para implorar luz, misericordia, bendición, revelación de esta palabra, que puedas alumbrar nuestros ojos espirituales, que puedas bendecir la vida de nuestros oyentes, amigos o hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos o niños. Yo los pongo en tus manos para que la gracia bienhechora de tu presencia pueda venir y descender sobre cada uno de ellos. Que les guardes, les bendigas, les protejas, que fortalezca su fe, pero también que vivifique su espíritu y aún sus propios cuerpos. Si acaso están con dolencias o enfermedades, que tu mano sanadora venga sobre de cada uno de ellos y les toque y les sane. En el nombre de Jesús, yo pongo y dispongo en tus manos este tiempo en el que vamos a estar exponiendo esta palabra, que sea la luz del Espíritu Santo acompañándonos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Este es su programa Cristo a tu puerta, y estamos una vez más en cabina de radio para poder exponer delante de ustedes la palabra de Dios. Por supuesto, este es el cometido principal de este programa, es llevar y trasladar a usted algún contenido de carácter edificativo, circunscrito en la palabra, lo que Dios quiera disponer para cada uno de nosotros. Voy a dejar algún otro tipo de comentarios para el final del programa, porque quiero dedicarme ahora mismo y aprovechar este tiempo. Vamos a tener otra pausa musical también más adelante. Pero hemos leído un pasaje de las Sagradas Escrituras en donde siempre el apóstol Pablo es el protagonista. Voy a utilizar este término, aunque propiamente el término es el autor o el escritor de la mayoría de las epístolas o cartas así llamadas, que significan igualmente lo mismo. Son 13 cartas en el Nuevo Testamento que escribe el gran apóstol San Pablo. Y estas cartas son conocidas así como cartas pastorales, porque tienen un alto contenido de enseñanza magistral acerca del cual debe de ser el comportamiento y el derrotero
de la conducta cristiana y de la iglesia, no solamente en relación o frente a las demás personas, frente al mismo mundo, pero también frente a la misma cristiandad. Porque de repente, mis hermanos, parece que olvidamos que la vida cristiana tiene frente a nosotros un sinnúmero de personas que no necesariamente comparten con nosotros nuestros propios principios o nuestras propias doctrinas. Y todo creyente debe de saber que estamos en un mundo en que está asimismo ensimismado en sus propios conceptos humanos, en sus propios conceptos personales. Y eso muchas veces no permite que las personas puedan atisbar otro tipo de enseñanzas u otro tipo de ilustración en su vida personal. Y claro, esta es la preocupación más grande que el apóstol Pablo tenía, de tal suerte que en cada uno de sus escritos, muy especialmente frente a los demás creyentes, Pablo les hace recordar cuál debe de ser su comportamiento. Y es que al creyente muchas veces se nos olvida que nosotros, como dice la misma escritura, somos peregrinos y advenedizos. Y cuando olvidamos esta gran verdad eterna, porque es una verdad eterna, nuestra temporalidad en este mundo no debieran permitir que nosotros mismos nos anclemos en este mundo. Y este es uno de los peores errores que puede tener un creyente, es no darse cuenta de esa temporalidad. Y cuando olvidamos eso, parece que nuestra vida se circunscribe en un mundo tan pasajero como este, en un mundo tan ligero, no solamente digo por la temporalidad de la vida del ser humano sobre este planeta, sino porque no siempre reparamos la calidad de vida que nosotros perdemos muchas veces de vivir en el Evangelio de Jesucristo. Porque aquí trato de hacer una reflexión introspectiva. Fíjese usted que muchas veces nosotros como iglesia olvidamos que el creyente está llamado no solamente a una vida nueva. La naturaleza con que Dios quiere revestir la vida de una persona así llegada a sus pies es una vida extraordinariamente diferente a la del resto del mundo. Esto es lo que en teoría debemos de suponer de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Que el creyente en Jesucristo recibe la persona en Jesucristo recibe una naturaleza nueva, diferente. Su horizonte mental, sus perspectivas, sus ambiciones, si me permite utilizar esta palabra, sus sueños, sus anhelos, sus proyectos de vida son totalmente diferentes al resto de la gente, al resto de la persona que no tiene la mínima noción del temor de Dios y del conocimiento de su palabra en la vida de ellos. ¿Y sabe por qué digo esto? La Biblia nos llama, nos exhorta a poner nuestra mirada hacia arriba. Dice Pablo también en el libro de los Colosenses o la carta
a los Colosas: poned la mira en las cosas de arriba. No pongas la mira en las cosas de la tierra, no mires hacia abajo. Nuestra mirada debe de estar arriba, porque arriba está la eternidad. De manera de que cuando nosotros medianamente lleguemos a entender cuál es el contenido de la palabra en relación a esta gran verdad, podemos un poco atinar lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Dice que no debe de enseñar otra cosa a aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted que nosotros tenemos el conocimiento de Dios y de su palabra, los mandamientos, los preceptos, cuyo contenido es diametralmente opuesto a la naturaleza decrépita y cabizbaja de este mundo. Porque vea usted, si nosotros ponemos en la balanza de valores, el mundo sale perdiendo, por supuesto, en relación a los altos valores, a las grandes enseñanzas, a la gran filosofía de vida que encierra el evangelio en la vida de una persona. Y aquí me voy a permitir a dibujar un rasgo histórico en relación a lo que se ha podido investigar, a lo que se ha podido concluir en relación a la calidad de vida de las personas en este mundo. No hace mucho tiempo atrás tuve acceso a un documento y en realidad era un estudio científico, por cierto, una investigación de carácter altamente académico, en donde se había dado por tarea a varios hombres ilustres en el área de las ciencias académicas tratar de desentrañar cuál es la razón por qué en este planeta, en este mundo, hay tanta disparidad, hay tanta desigualdad. ¿Por qué en este mundo conjuntado de naciones, de continentes, de regiones, de países, en donde muchos pueblos hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura muchas veces, tienen el mismo sistema tradicional de vida civil, de gobierno, etcétera? ¿Por qué este mundo tiene tantas disparidades, tantas desigualdades? Y este estudio arrojaba segmentadamente que hay regiones en el planeta, entiéndase así, o por lo menos se ha entendido a través de la historia, que hay países, hay naciones, hay pueblos altamente desarrollados. Sociológicamente esto se conoce como países de primer mundo, aunque es un término sociológico caído en desuso por el mismo contenido de la palabra que desdice muchas veces de la igualdad humana. Pero vea usted, estos países o estas regiones en el mundo consideradas así como países de primero, sociedades de primer mundo, tienen características o tenían características bastante peculiares, de las cuales voy a hacer mención más adelante. Pero existe, de acuerdo al estamento, la clasificación,
de desarrollo social o económico, otro segmento, otro conjunto de pueblos, de naciones o países considerados así de medianamente desarrollados. O en términos económicos se conocen esto como países de renta media o países emergentes. Estos son conceptos académicos, por supuesto. Pero existe otra tercera clasificación de naciones o países considerados así por las ciencias sociológicas y de las ciencias económicas como países atrasados o retrasados o subdesarrollados. Aunque este término, por el mismo significado que deviene, se fue cambiando durante los últimos años y ahora ya no se le llama países subdesarrollados o atrasados, se les conoce ahora como países en vías de desarrollo, pero igualmente exactamente significa lo mismo. Países atrasados, subdesarrollados, no tienen o si tienen apenas las mínimas condiciones para vivir. Y claro, este es un asunto muy extenso quizá de poder explicar y no es el punto de mi exposición esta noche ni tampoco es el momento para hacerlo, pero lo que estoy tratando de ilustrarle es la conclusión a que esta investigación llegó en relación a este fenómeno que existe o existió o sigue existiendo en el mundo, y este es un asunto de carácter innegable porque la realidad está ahí. Este documento salió ahí por el año 2005, todavía recuerdo, y fue una investigación hecha por una prestigiosa universidad de Inglaterra, la famosa Universidad de Oxford. Fíjese usted, me llamó la atención y sorpréndase usted, pero las regiones en este planeta más desarrolladas, inicialmente estamos hablando 2-3 siglos todavía anteriores o hacia atrás, fueron aquellas regiones, fueron aquellos países, fueron aquellas naciones, fueron aquellos pueblos que eran sociedades conservadoras, imagínense. Cuando digo conservadoras es que tenían por principios en sus vidas la palabra de Dios, el mandamiento del Evangelio. Y este es un dato histórico que si usted lo quiere investigar, hágalo. Yo no tengo problemas porque no he venido a decir cosas que no están ahí debidamente documentadas. Pero especialmente la Europa occidental, los Estados Unidos en este caso, de este lado en nuestro continente, que fueron naciones o países que nacieron o tuvieron un origen conservador, creyente en la palabra, en el Evangelio, creyente en Dios, creyente en Jesucristo. Dios bendijo estos pueblos y se crecieron y se desarrollaron y fueron y siguen siendo muchos de ellos países y regiones de naciones altamente desarrolladas. Y esto no es un invento que estoy tratando de trasladar a usted. Le repito, esta es una investigación que en su momento la hizo la Universidad de Oxford allá por el año 2005. ¿Sabe por qué? Si hay una de las inquietudes más grandes que hay en el mundo intelectual en este momento, como siempre ha sido así a través de los años, es tratar de desentrañar por qué tanta desigualdad en este mundo.
¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto subdesarrollo si el ser humano tiene todas las cualidades intelectuales, motoras, físicas, las mismas posibilidades? Dios dotó de vastos recursos económicos, naturales este planeta, con tal que el hombre pudiera desarrollar el mundo, el planeta, pero también pudiera desarrollar su propia vida. Pero claro, cuando tenemos sociedades y personas que no tienen ningún principio, ni de carácter moral, ni de carácter bíblico, ni de carácter mucho menos espiritual, el ser humano cae en una situación triste y lamentablemente difícil. Y es por eso que el Evangelio trata de trasladarle al ser humano, trata de trasladarle a la persona cuáles son aquellos principios y valores con que Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra propia vida. Por eso es que las enseñanzas bíblicas son importantes. Si usted cree que leer un pasaje bíblico significa nada más darse cuenta de algo de poco valor o sin sentido o de poca significación, yo quiero decirle, no es así. La Biblia tiene un alto contenido de enseñanzas y de principios, y no hay ningún área de la vida humana donde la Biblia, como lo he dicho en otras ocasiones anteriores, no tenga algún tipo de recomendación, de consejo para nuestra propia vida. Y en este caso encontramos al apóstol Pablo enseñando acerca de estas cosas. Dice Pablo, mis hermanos, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones de contiendas de palabras, vea usted, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, cuestiones y contiendas de palabras. Aquí nacen envidias, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esto es lo que sucede cuando en el corazón y en la mente de la persona no existe ningún tipo de valor espiritual. Vea usted cuáles son las contiendas, las disputas que tiene el ser humano ahora mismo. Bueno, no ahora mismo, digo, la historia tiene una larga estela de registros, de hechos humanos en donde el hombre manifiesta literalmente su comportamiento errático, su comportamiento equívoco, su comportamiento deslenable, que lo ha llevado a tomar posturas de carácter personal, de carácter de gobierno, de carácter institucional, que en lugar de apoyarse a sí mismo y de apoyarse a otras personas para tener una mejor calidad de vida, para vivir bien, para vivir en armonía, en desarrollo, siempre buscando el beneficio y el confort colectivo. Más cuando nosotros vemos las cosas nos damos cuenta que no es así. Este mundo literalmente es una, dispense el término, no lo hago de manera despectiva, pero este mundo es una jauría.
Literalmente es una jauría. Ya en el siglo XVIII, un famoso marxista acuña un concepto sociológico bastante trillado. El hombre es el lobo, es el devorador del prójimo. El hombre se come literalmente a su vecino. Cuando digo se lo comen, estoy hablando no que se lo ingiere, se lo degusta, pero sí lo devora. Su ambición, su avaricia, su envidia, la contienda, la disociación. Dese cuenta que hay personas que no se pueden convivir socialmente. Hay comunidades de personas que constantemente están en problemas. Y este es el germen de los conflictos sociales que hay en la sociedad. Problemas sociales. Vea usted cómo las personas se difaman unas con otras. Se calumnian. Se entablan demandas judiciales, pleitando por cuestiones insignificantes. Porque escuchó que el vecino dijo una palabra maldicha y se sintió agraviado, se sintió mal. Y está bien, ahí están las instituciones legales para resolver cualquier tipo de disputa. Ese no es el punto. El punto es que las personas no están felices ni consigo mismas, mucho menos con los demás. Esto ha llevado a un mundo de alto grado de conflictividad social. Y vea usted que cuando se trata de registrar por lo menos cuál es el pensamiento colectivo en relación al estándar de vida que las personas llevan en su comunidad, en su sociedad, en su país, en cualquier lugar, siempre salen a resaltar problemas sociales. Y esto es porque la palabra de Dios no se equivoca. El pasaje dice que cuando no se atiende a la sana doctrina y a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de su evangelio, esta persona está envanecida, delira, nada sabe. ¿Y qué es lo que hay? Contiendas de palabras por cuestiones necias. Y de ahí viene lo que ya leímos: pleitos, envidia, blasfemia, mala sospecha. Este es un problema bien grave, hermano. Mala sospecha. ¿Sabe usted que hay gente que sospecha hasta de su propia sombra? Claro, esto es una hipérbole, pero la gente sospecha de medio mundo. Sospecha de su hermano. Sospecha del vecino. Sospecha de su propia familia. ¿Acaso no se ha dado cuenta que hemos llegado en un tiempo donde la gente cree que todo el mundo es malo? A excepción del mismo. El único bueno
el único que hace el bien, el único que está en la verdad, el único que habla bien, el único que enseña bien, el único que predica bien, el único que canta bien es Él. Los demás no sirven. Los demás son mundanos. Y estoy hablando en términos eclesiásticos. Los demás son mundanos, todos son pecadores. Él mismo se considera a sí mismo como el togado, el ilustre, el iluminado, el más consagrado, el que merece de parte de Dios todos los favores, pero los demás no. Y muchas veces la iglesia también está cayendo en este descrédito, en donde sospechamos de nuestros propios hermanos. Creemos que nosotros nos merecemos o somos los únicos que merecemos el cielo y los demás no. Yo quiero decirle a usted, y aquí me dirijo muy especialmente al mundo cristiano, nosotros debemos de superar esta etapa en donde tenemos, escuche bien, de dejar de vernos a nosotros mismos, nuestros propios hermanos en la fe, como nuestros enemigos, porque hasta ese punto hemos llegado. De vernos en nuestras congregaciones, en nuestras actividades cristianas, vemos a los demás hermanos como enemigos. Muchos no queremos estar con ellos. Muchos no queremos sentarnos al par de las personas. Ya muchos ya no se quieren ni saludar tan siquiera. Se ven de reojo, se ven con malicia, con sospecha. No me venga a usted decir que estoy exagerando. ¿Acaso no se ha dado cuenta la clase de problemas que tiene la iglesia o tenemos en las congregaciones? Y por supuesto no estoy difamando, no estoy tratando de sacar a luz todas aquellas hipocresías con que nosotros nos comportamos muchas veces. Pero es que debemos de darnos cuenta de una vez que si no atendemos a la palabra, como dice Pablo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina, vamos a caer en este tipo de errores, en este tipo de descréditos. Y no estoy hablando necesariamente del comportamiento personal que el creyente debe de tener en frente al mundo. No, estoy hablando de un tipo de comportamiento aquí mismo, cercano, frente a nosotros, en nuestra propia cristiandad, en nuestra propia hermandad, en nuestra propia congregación. Claro que la enseñanza es válida para todos. Y dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir? Vivir una vida cristiana que significa una vida de piedad. Porque piedad significa misericordia. Piedad significa conmiseración. Piedad significa amor al prójimo. Piedad significa acompañamiento. Piedad significa fraternidad. Piedad significa sentir la alegría o el dolor ajeno a hacerlo nuestro. Es una empatía con el hermano. Pero dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que produce naturalmente este fruto de vida, de valor, de principio en la vida de un cristiano es contentamiento, es alegría, es el goce de la presencia de Dios y de su evangelio en la vida de esta persona que manifiesta este tipo de observación
de carácter personal. Y sigue diciendo Pablo así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Acerca de estos 2 versículos y otros más al final de este pasaje voy a hacer mención después de la siguiente pauta musical. No me cambie, por favor, regreso con usted en un par de minutos. Me guía por senderos del bien. Él tiene y tendrá para siempre los demonios sujetos a él. Ese viento fugaz, esa bóveda azul, esos astros que esparcen su luz, ese mar agitado por la tempestad, enmudecen cuando hablas tú. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing. Una vez más me permito leer. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Hay una razón. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y termina diciendo un pasaje muy conocido por nosotros, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otros programas hemos mencionado
o en uno de los últimos programas que hacíamos mención acerca del dinero, que se ha convertido en el ídolo de este mundo y el eslabón, el tira encoge de todos los desmanes o las desavenencias de este mundo. Tienen estrictamente un origen común, y es el dinero. Es más que el dinero, es el amor al dinero. Pero antes que otra cosa usted pueda imaginar, debe de saber usted lo que la palabra dice, por si se nos olvida o no nos hemos percatado. Donde se nos recuerda que nada hemos traído a este mundo y que sin duda, absolutamente usted y yo, nada vamos a poder sacar de este planeta. ¿Cuál es la gran preocupación del ser humano? El dinero, los bienes materiales, las posesiones económicas. Claro, todo esto trae de arrastrado o trae consigo una historia de vanagloria humana. Porque el hombre, en ese afán de hacerse conocer, de hacerse famoso, de hacerse conocido, teniendo esa hambre, esa sed de ser reconocido por la sociedad, por el mundo, cae en este problema, que es una insaciable hambre de poder económico. Teniendo como referencia el dinero, parece que al hombre no le importa absolutamente hacer nada que le incumba a los demás con tal de hacerse enriquecer a sí mismo. Y allí, en el medio de toda esta situación, por supuesto, está la avaricia. Está la envidia. Aquí mismo está todo desahucio familiar que una persona pudiera sentir sentimentalmente, incluso contra su mismo núcleo familiar. Cuando la persona tiene como premisa fundamental en su vida el dinero, el poder, la riqueza, la fama, la vanagloria, hará cualquier cosa. Tanto así que muchas personas han pactado su alma con el mismo Satanás con tal de tener fama, poder y fortuna. Claro, la factura que el mundo retribuye cuando las personas buscan insaciablemente estos derroteros, al final de cuentas le va a traer una gran decepción. Porque de momento quizás la persona no se dé cuenta, pero cuando está en sus últimos momentos de vida, cae a cuenta a sí mismo que de todo lo que posee, de todo lo que ha logrado conquistar, de todo lo que ha logrado poseer, bienes, riquezas, dinero, fama, poder, reconocimiento y vanagloria social,
al final de cuentas, eso no le sirve absolutamente de nada. Así que dice la recomendación bíblica, y esto es con los creyentes. Así que teniendo sustento y abrigo, mis hermanos, estemos contentos con esto. Que su alegría, su contentamiento, su gozo, su paz, su tranquilidad no esté en las cosas materiales de esta tierra. Porque ciertamente, dice la Biblia, son pasajeras. Son absolutamente nada. Y más temprano que tarde, así como se termina la vida, se termina todo. Se termina la fama, se termina el dinero, se termina el poder. Dese cuenta usted, por ejemplo, cuando hablo del poder, el poder humano. No solamente el poder económico, el poder político que tiene la gente, el poder social. Porque esto tiene una grande significación delante de la sociedad. El que tiene dinero quiere poder social, quiere poder político, quiere poder. Quiere tener influencia por todas partes, ser reconocido. Para que al final de cuentas caiga en razón que todo lo que hizo, todo lo que logró, todo lo que poseyó, no le sirve de nada. Frente a una enfermedad crónica, frente a enemigos que quieren arrebatarle la vida por disputas de cualquier índole o naturaleza que sea, porque tenemos muchos ejemplos en este mundo de personas que se les son arrebatadas la vida por tener enemigos. De tal suerte que teniendo sustento y abrigo, le dice Pablo, estemos contentos con esto. Me dirijo a usted, mi hermano, esta noche o en esta oportunidad. Quizás usted no tenga mayores cosas materiales. Quizás no sea poseedor de riquezas en este planeta. Quizás no tenga una herencia. Quizás no tenga una cuenta bancaria. Quizás no tenga mucha ropa, mucho calzado. Quizás no tenga ni dinero tan siquiera en este momento. Pero quiero decirle, posee usted más que todo eso. Tiene el conocimiento de Dios y de Cristo en su vida. Y la persona que tiene a Cristo, ya ha conocido el Evangelio y tiene el amor de Dios y conoce de su palabra, sabe una cosa, no le va a hacer falta nada. Porque su felicidad, su alegría, su contentamiento no está en los bienes materiales que posee. Su corazón intrínsecamente está afectado por la paz de Dios que usted goza en su corazón, por la tranquilidad con que usted puede dormir esta noche sin sobresaltos, sin malas ideas, sin malos pensamientos, sin imaginaciones que no vengan al caso. Su sueño será tranquilo, será reposador y será reparador. Y usted vive y vivirá su vida en paz, en su casa, en el vecindario, en su pueblo, en su comunidad. Porque ha conocido del amor de Dios, porque ha conocido del valor de la presencia de Dios en su vida. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad.
Si Él tiene contado aún la cantidad de el cabello que hay en nuestras cabezas. Si Él alimenta a las aves del campo que no trabajan, no hilan, no siembran, no cosechan, no guardan en graneros. Dios, que es un Padre bueno, las alimenta. Dijo el Señor: ¿acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? Delante de Dios, usted es un hijo suyo, adoptado en el amor eterno de Dios, no por sus propios méritos, no por sus propias obras, sino por el sacrificio que Cristo obró en la cruz en propiciación por sus pecados y por mis pecados. Y eso es lo que hace posible que ahora Dios, dice la Biblia, nos vea como hijos suyos. Y es más, Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Y Él quiere ser nuestro Padre, dice la Biblia. Por ese amor entrañable con que Dios amó este mundo, mandando a Jesucristo para salvar al mundo entero. Quiero agradecer de usted su atención. Muchas gracias por la sintonía que me ha prestado en esta oportunidad. Espero de parte de Dios que su vida sea edificada, sea sustentada en la paz y la tranquilidad, la esperanza y la promesa que la palabra de Dios vierte sobre nuestra vida. Será hasta una próxima oportunidad. Dios bendiga su vida y será hasta entonces. Me suscribo de usted muy atentamente, su servidor.